Durante los primeros años de la década de los 90, se levantaba en el horizonte caraqueño un proyecto que prometía por lejos ser el conjunto privado de usos múltiples más ambicioso de la capital venezolana. Estamos hablando desde luego del Centro Confinanzas, un lujoso y moderno complejo que pretendía albergar oficinas, comercios, un hotel y ser la sede del Grupo Confinanzas. Paradójicamente, su destino terminó siendo otro, al punto de que las nuevas generaciones solo asocian su imagen con la de un edificio en ruinas. Debido a esto, hemos decidido elaborar un video para que todos aquellos que no conocen su historia puedan saber cómo un proyecto tan ambicioso terminó siendo una estructura abandonada en lo que se pensaba sería el corazón financiero de Caracas. Arquitectura Venezuela presenta el Centro Confinanzas. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta forma nos ayudas a llegar a más personas y poder seguir creciendo como comunidad. Para conocer la historia del Centro Confinanzas, hay que trasladarse al pasado, específicamente a mediados de la década de los 70, cuando en la ciudad de Caracas se tomó la decisión de transformar al centro de la capital, y en específico a las avenidas Urdaneta y Andrés Bello, en una especie de distrito financiero, donde los principales bancos de Venezuela pudieran establecer sus sedes. En este nuevo emplazamiento, las entidades bancarias estarían estratégicamente ubicadas cerca de los poderes públicos, los ministerios y el Banco Central, que ya ocupaba para ese entonces un moderno conjunto de 2 edificios desarrollados entre 1967 y 1973, al inicio de la avenida Urdaneta. Con el pasar de los años, este planeamiento urbano fue dando sus frutos con la llegada de la sede del Banco Latino, una torre de 25 pisos y 128 metros de altura, inaugurada en el año 1978. 4 años después, le siguió la sede del Banco Provincial, actualmente propiedad del BBVA, y que abrió sus puertas en 1982 con una altura de 35 pisos y 129 metros. Mientras tanto, a pocos metros, específicamente en la avenida Andrés Bello, un enorme cartel anunciaba la construcción de la Torre de David, pero no la Torre de David que todos conocemos actualmente, sino un ambicioso proyecto de 40 pisos y 145 metros de altura que fue diseñado por los arquitectos Manuel Fuentes y Tony Mas Lara y promovido por el empresario David Brillenburg. Sin embargo, esta nueva edificación fue conocida por muy poco tiempo como Torre de David, pues durante su construcción, Brillenburg logró venderla al Banco Mercantil, entidad que no dudó en adquirir la nueva propiedad que pasaría a ser su nueva sede y que hasta la fecha mantiene como tal. Una vez se concretó la venta de esta primera edificación, el empresario David Brillenburg empezó a planificar lo que sería su nuevo proyecto, esta vez en una parcela ubicada al este de la Torre Mercantil. El nuevo terreno, al ser más amplio, le permitía a Brillenburg edificar más metros cuadrados y hacer un complejo más ambicioso. Para el nuevo proyecto se contrató a un grupo de profesionales de amplia trayectoria, comenzando por la firma Enrique Gómez y Asociados, dirigida por el arquitecto Enrique Gómez y contando con la participación de los arquitectos José Luis Muñoz, Julio Rey y Martín Rodríguez. Los cálculos estructurales estuvieron a cargo de la firma Brewer & Brewer Ingenieros. El proyecto de las instalaciones sanitarias fue realizado por la empresa Ingeniería Técnica Amelix. Las instalaciones eléctricas fueron elaboradas por Sinelca y los estudios de suelo estuvieron a cargo de la firma Geotécnica de Venezuela, mientras que la construcción fue realizada por la compañía Tegaven, sucursal venezolana de la constructora Teixeira Duarte de Portugal. El proyecto de 121.741 metros cuadrados fue diseñado y pensado para ser una pequeña ciudad en lo que sería la zona empresarial de Caracas por excelencia, rodeado de sedes bancarias y a pocos kilómetros del epicentro político de la capital venezolana. El nuevo complejo estaría conformado por 5 edificios, denominados Edificio A, Edificio B, Edificio K, Atrio y el edificio de estacionamientos, los cuales explicaremos con detalle a continuación. Iniciaremos con el Atrio, edificación que está ubicada frente a la avenida Andrés Bello y colinda con la Torre Mercantil al oeste, la Torre A al este y la Torre B al norte, y su función es servir de elemento integrador. Su estructura consta de 7 pisos y remata en el techo con una cúpula de cristal que permite el acceso de luz a todo el atrio interno. Los diferentes pisos se conectan entre sí por varios ascensores panorámicos y escaleras.
Al norte del atrio se encuentra el edificio B, el cual estaría destinado a ser un aparto-hotel que brindaría servicios al complejo. La edificación tendría dos accesos, uno por la zona norte que sería por medio de un lobby a doble altura ubicado en la avenida El Lago, y el otro sería por medio de una conexión con el atrio. Esta edificación de planta rectangular contaría con 19 pisos y una fachada caracterizada por unos cilindros que albergarían los baños de las habitaciones en los extremos norte y sur, mientras que en las fachadas este y oeste se ubicarían los elementos de circulación vertical, como las escaleras de emergencia y los ascensores. Al este del edificio B se ubica el edificio K, cuya única función es servir como núcleo de circulación auxiliar del hotel y la torre A. Internamente dispone de 6 ascensores y 2 escaleras. Junto al edificio K se ubicó el edificio de estacionamientos, una estructura de planta rectangular de 10 pisos destinada a servir al edificio A y al hotel. La edificación contaría con una capacidad de 752 vehículos. Sin embargo, la cifra podría alcanzar los 1.000 vehículos si se contaba con el servicio de acomodador o valet parking. Finalmente, y ubicado en el extremo este de la parcela, se ubicó el edificio A, o mejor conocido como Torre de David, y que durante décadas ha sido la cara visible del conjunto debido a su considerable altura. Esta edificación estaba destinada únicamente al uso de oficinas. Contaba con un acceso principal por la avenida Andrés Bello, el cual se hacía por medio de un lobby con una altura libre de 5 pisos. Seguido a esto estaba presente el núcleo de circulación conformado por 11 ascensores y 2 escaleras que recorren los 45 pisos de la torre. En el siguiente punto aclararemos algo que por décadas ha recorrido erróneamente la Internet, afirmando que la altura de la torre era de 190 metros desde la base hasta el helipuerto. Este dato, que carece de veracidad, pudo ser corroborado de dos formas. La primera de ellas, revisando los planos originales, los cuales están en el Archivo de Ingeniería Municipal del Municipio Libertador de Caracas, y la segunda, fue revisando la publicación que hizo la revista Inmueble en su número 3, publicado en septiembre de 1992. En ambos casos, se corrobora que la altura real de la edificación es de 171.30 metros, aclarando así todas las cifras que por años estuvieron rodando por la web de forma equivocada. Al poco tiempo de entregarse el proyecto de arquitectura, el Centro Confinanzas arrancó su construcción sin mayores contratiempos, la cual fue llevada a cabo por la empresa Tegaven, como se mencionó anteriormente. Conforme fue avanzando la obra, se convirtió en el mayor desarrollo privado del país, con su estructura que poco a poco irrumpía en el horizonte caraqueño y se hacía notar en las inmediaciones de la avenida Andrés Bello. Ahora, muchos que no vivieron aquellos años se preguntarán, ¿por qué se detuvo la construcción? ¿Qué causó que un proyecto tan ambicioso y prometedor terminara siendo un edificio ruinoso? Para conocer las causas de la debacle de este enorme proyecto, debemos trasladarnos a los inicios de la década de los 90, específicamente al 12 de abril de 1993, cuando falleció David Brillenburg, el principal promotor de este complejo y presidente del grupo financiero Confinanzas, siendo esta última entidad financiera la que ocuparía gran parte de la estructura junto con otras empresas pertenecientes al grupo antes mencionado. Este primer golpe logró ser solventado, dando continuidad a la obra y a las operaciones del grupo financiero. Sin embargo, en el año 1994, un año después del fallecimiento de Brillenburg, ocurrió la crisis bancaria de Venezuela, un proceso de insolvencia masiva que afectó a numerosos bancos del país, incluyendo a varios de los más importantes de la nación, de los cuales algunos fueron estatizados o liquidados, siendo sus bienes transferidos a manos de Fogade. En el grupo de los liquidados se encontraban el Banco Metropolitano y la Sociedad Financiera Confinanzas, ambas promotoras del Centro Confinanzas. De esta manera, el proyecto, que ya tenía un avance del 61% aproximadamente, se detiene y queda en manos de Fogade. Ahora la pregunta que muchos se harán es, ¿qué es Fogade? Si has visto nuestra colección de videos sobre los proyectos jamás construidos, es probable que ya hayas escuchado hablar de este ente del Estado venezolano. Pero ¿cuál es su función? Fogade, o Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, fue creado en el año 1985 por decreto del presidente Jaime Lucinchi, y su función es garantizar los depósitos del público en bancos nacionales e instituciones financieras, de manera que si algún banco quiebra o se declara insolvente, el fondo se encarga de liquidar al banco y vender o colocar sus activos en el mercado
para pagar a los ahorristas y a los acreedores que se vean afectados. Una vez aclarado esto, entendemos que luego de la quiebra de la sociedad financiera con finanzas, la estructura pasó a manos de Fogade, y muchos se preguntarán, ¿por qué Fogade jamás hizo nada por el centro con finanzas? Al contrario de lo que se pueda pensar, la institución sí hizo lo posible por procurarle un mejor futuro a la estructura. En 2001 se realizó una subasta donde se intentó vender el centro con finanzas con un precio base de $60 millones por todo el complejo, pero nadie se interesó en el inmueble. Luego, en el año 2005, se mencionó la posibilidad de adquirirlo para instalar en sus espacios la sede de la Alcaldía Metropolitana, sus fundaciones y otras entidades públicas. Sin embargo, este plan tampoco prosperó. En el año 2006 nuevamente se realizó una oferta pública donde también se intentaron vender otros inmuebles propiedad de Fogade, pero nuevamente no tuvo éxito, ya que no hubo compañías, empresarios o entidades interesados en adquirir la propiedad. En octubre de 2007 comenzaría un nuevo capítulo para la edificación, esta vez en manos de unas 900 familias que decidieron invadirla. Esto ocurrió en un ambiente de expropiaciones e invasiones que proliferaron en toda Venezuela y que ocurrieron bajo el amparo del gobierno de turno, afectando importantes obras de propiedad privada como el vecino Sambil La Candelaria, que también fue expropiado y donde jamás se implementó ninguno de los proyectos propuestos por el Estado, hasta que recientemente fue entregado nuevamente a sus dueños para su uso original como centro comercial. La acción de invadir un rascacielos de 45 pisos no pasó desapercibida, ya que con el pasar de los días, la noticia fue acaparando la prensa dentro y fuera de Venezuela, teniendo aún más repercusión cuando el fotógrafo Iwan Van realizó un reportaje que fue publicado en la New York Magazine, dando más publicidad al ya mediático escenario que mostraba cómo las ruinas del otrora centro con finanzas se habían convertido en una especie de ciudad donde convivían miles de familias y se desarrollaban diferentes actividades comerciales que incluían bodegas, locales de comida, consultorios, barberías y hasta un gimnasio improvisado. Esta situación motivó a la firma de arquitectura Urban Think Tank a desarrollar una propuesta que se centró inicialmente en conocer a detalle cómo era la dinámica social dentro del complejo y posteriormente se centraron en elaborar una propuesta para dar solución a toda la problemática social que se vivía en este complejo, trabajo que hicieron en conjunto con el británico Justin McGeer. Esta propuesta, que contó con su propio documental, fue presentada bajo el nombre de Torre de David, Gran Horizonte, y recreada en la 13ª Bienal de Arquitectura de Venecia, donde fue galardonada con el León de Oro de dicho evento. Sin embargo, el premio no fue visto con buenos ojos por el gremio de los arquitectos en Venezuela, que no dudó en protestar y mostrar su inconformidad al ser premiada una obra que, según sus palabras, resultaba un insulto ante la realidad del país. Pese a todo el revuelo que armó el proyecto y su consecutivo galardón, la realidad del centro con finanzas siguió siendo la misma hasta el 22 de julio de 2014, cuando el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, anunció lo que ya desde hacía varios meses se venía trabajando: el desalojo de las 4.000 personas que habitaban en sus instalaciones para ese entonces, para ser reubicadas en los valles del Tuy, según lo informado por las autoridades. El 21 de agosto de 2018 ocurrió un sismo en Venezuela, con una intensidad de 7 grados en la escala de Richter, que se sintió con fuerza en la ciudad de Caracas, pero sin dejar daños considerables. Sin embargo, una foto compartida a través de Twitter sugirió de forma irresponsable que los últimos pisos de la torre con finanzas se habían inclinado debido a la fuerza del movimiento telúrico, valiéndose del ángulo de la toma y del efecto que genera el edificio al ser escalonado en sus últimos pisos. Lamentablemente, varios medios se hicieron eco de esta imagen sin esperar que se pronunciaran expertos en la materia o que se realizaran las respectivas evaluaciones que se deben hacer en estos casos. Luego del revuelo que causó dicha imagen, el director de Protección Civil, Randy Rodríguez, realizó una evaluación de riesgo que fue publicada por la página web de El Estímulo, y en donde señaló que el edificio tuvo un desplazamiento durante el evento de 1 centímetros, y esto tiene que ver con las bases y fundaciones con criterios de sismoresistencia, lo que permitió que la estructura se equilibrara y se distribuyera de manera adecuada al efecto de las ondas sísmicas. En pocas palabras, la estructura no presentaba ningún riesgo de colapso. Sin embargo,
Estas declaraciones no tuvieron mucha repercusión en los medios y mucha gente se quedó con la idea de que la torre se había inclinado. En agosto de 2022, nuevamente el Centro Confinanzas apareció en los portales de noticias por una nueva invasión por parte de numerosas familias que entraron al complejo y que al poco tiempo fueron desalojadas nuevamente. Actualmente no hay señales que indiquen que todo este complejo vaya a tener un nuevo capítulo donde las buenas noticias sean las protagonistas. Hasta la fecha no hay intenciones por parte del gobierno de darle algún uso ni tampoco existen noticias oficiales de que su estructura haya pasado a manos privadas, por lo que tocará esperar por mejores tiempos en los cuales este complejo pueda tener un destino mejor y brillar como estuvo cerca de hacerlo hace 30 años. Si te gustó el video, recuerda darle like, compartirlo y dejar tu comentario. Cuéntanos, ¿qué otras obras te gustaría ver en nuestro canal? Guión, arquitecto Ricardo Castillo. Diseño y animación, Ángel Márquez. Corrección de textos, Eduardo Serrano. Narró para ti, Adolfo Nítoli.